Voy a dar lectura a esta porción, Primera de Crónicas 13, del 5 al 14, dice: Entonces David reunió a todo Israel después de Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Padre maravilloso, a ti toda gloria, alabanza y honra. Solamente te ruego por medio de tu Espíritu que nos hables al corazón sobre la necesidad de que tu presencia sea traída, no únicamente a nuestras reuniones, no únicamente en los cultos entre semana o el domingo, sino aún que haya el anhelo de llevar tu presencia, el arca, a la casa con la familia. Toma esta enseñanza en esta tarde y ayúdanos, danos tu palabra, danos revelación. Comienza a obrar en el corazón de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada padre de familia, Señor, de la grande necesidad de esta hora, de que tu presencia sea en cada hogar, en cada familia. Toma mi vida en tus manos. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Tomen su asiento, ocupen su lugar, siéntanse cómodos. Qué bueno que en una tarde como esta podamos tener la plena libertad de alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Cuántos vinieron a alabar el nombre del Señor? ¿Cuántos todavía pueden darle una ofrenda de palma, glorificándole, bendiciéndole, fluyendo en la presencia del Señor? De eso se trata, es algo recíproco. Mientras más nos damos a Dios, más tendremos de Él. Porque de hecho el anhelo del corazón de nuestro Padre Celestial es precisamente habitar en medio de su pueblo. Desde que Dios se manifestó a la humanidad, desde que Dios pudo comunicarse con el hombre, quien había creado a su imagen y semejanza, ha habido un hambre en el corazón de Dios de darse a conocer. Y no únicamente darse a conocer, sino vivir, habitar en medio de cada familia, de cada hogar. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Están sucediendo cosas tremendas en estos últimos tiempos. Ustedes han sido testigos por medio de las noticias, por medio de la televisión, de lo que está pasando en todo el territorio mexicano. De cómo hoy más que nunca necesita que vuelva la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar. Qué bonito que venimos a cantar, qué bonito que una tarde de domingo como este domingo estemos aquí. En la mañana estuvimos alabando a Dios con los líderes desde las 7:30, estuvimos orando, estuvimos adorando con todo el liderazgo de la iglesia.
Y luego llegó la primera reunión y estuvimos cantando y adorando y celebrando. Tuvimos la primera reunión. Gracias a Dios por toda la gente que llegó y que tuvo la libertad de adorar y glorificar a Dios y sentir la presencia del Señor. Y ahora de nueva cuenta en esta segunda reunión tenemos la oportunidad de darle gloria. Tenemos la oportunidad de decirle a Dios con todo nuestro corazón: yo vine a adorarte, yo vine a glorificarte, yo vine a sentir tu presencia. Porque no dejé mi casa, no dejé todo allá y me vine a esta iglesia nada más para pasar un rato agradable. No, el anhelo de mi corazón es sentir tu presencia. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Yo anhelo tu presencia. Aleluya. Pero no nada más cuando venimos a la iglesia. Qué bendición cuando entendemos que Dios no únicamente quiere manifestarse en reuniones como esta, sino aún en nuestra casa, sino aún en nuestra familia, sino aún con los padres, sino aún con los hijos. Ahí donde muchas veces está la verdadera necesidad, donde está la verdadera preocupación, donde muchas veces a las 12 de la noche algo sucede, un niño enfermo o alguien que se accidenta o alguna cosa. Dios, ¿dónde estás tú? Pues ahí precisamente Dios está, porque Él ha prometido en su palabra diciendo: he aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero yo creo que debe de haber una genuina preocupación de que si realmente nuestra familia conoce a Dios y que la presencia de Dios esté ahí también en la casa. Porque en una casa, en una familia, ¿qué cosa puede haber? Muchas cosas puede haber en una casa, aún en la casa de un cristiano. Puede haber música. ¿Qué clase de música hay? ¿Qué clase de música escuchan los niños o escuchan los jovencitos? En una casa moderna como la de, pues todos sabemos, hay una gran televisión. ¿Qué cosa vemos en la televisión? ¿Cuánto tiempo está prendida la televisión? En una casa hay hijos que conocen a Dios, pero los hay que todavía no. Y en muchas de las ocasiones, nada más mamá conoce la palabra, o solamente papá conoce la palabra, o en último de los casos, solamente el muchachito va a la iglesia, pero toda la familia no va. Por eso es que luego hay situaciones, luego vemos problemas terribles en este tiempo, y uno se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la morada de Dios? ¿Quién tiene la dirección de Dios para ir a verlo, para traerlo, para comunicarle, para manifestarle mis necesidades como hombre, como persona, como joven, como señorita? Es ahí donde surge la gran preocupación que David tenía legítimamente cuando dijo: ¿cómo puedo traer el arca de la presencia de Dios a mi casa? Chequen ustedes lo que dice el versículo 12, Primera de Crónicas 13:12. Aquí está el corazón de este pasaje. Chequen lo que dice: y David temió a Dios. David tuvo temor, un temor reverente, un temor lleno de respeto, de cuidado. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa? No dijo en algún patio, no dijo en algún tabernáculo, no dijo por allá, no dijo en un templo, no dijo en una iglesia. Chequen la preocupación de este hombre. ¿Cómo he de traer el arca? ¿A dónde? A mi casa. Traer a mi casa el arca de Dios. ¿Y qué es el arca de Dios? Conocemos la historia bíblica, que el arca del pacto era una caja cuadrada hecha de madera preciosa, de acacia, forrada de oro. Pero esa caja forrada de oro representaba delante de Dios su propia gloria, su propia presencia, su propia autoridad y su poder. El arca del pacto representaba la presencia de Dios.
Y la Biblia dice que Dios mandó que se construyera un tabernáculo en el tiempo de Moisés, un lugar especial, hermanos, en donde había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que estaba separado de un velo, detrás de ese velo estaba primorosamente guardado el arca del pacto, de la presencia del Señor. Y de ahí viene una historia de cómo Dios, en su anhelo de habitar, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios no únicamente nos hizo a su imagen y semejanza y luego dijo: los voy a aventar, que vivan como quieran, que vivan por aquí, que vivan acá, que vivan acullá, y que vivan como canica, como plantita, mientras yo me voy a mi residencia al tercer cielo de Dios Guyalato, que Dios los vea. No es así. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, siempre ha tenido el anhelo de habitar con nosotros en familia para la gloria de su santo nombre. ¿Cuántos alaban y le dan la gloria al Señor? El arca tiene una historia. El arca, como en la mañana predicó, enseñó la pastora, de cómo en el libro de Segunda de Samuel nos habla de cómo es que los filisteos, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, el arca fue capturado por un problema de relación con Dios, porque llegamos a perder la comunión con Dios, la relación con Dios, cuando empezamos a vivir de una manera indiferente delante de Dios, cuando empezamos a vivir como si Dios no existiera, aún teniendo conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios nos dice de cómo en una gran batalla del pueblo de Dios con el pueblo filisteo, el pueblo de Dios perdió la batalla, y como consecuencia el arca, que representaba la gloria, fue llevada por los filisteos. ¿Por qué sucedió eso? Si ustedes leen la Biblia, porque el pueblo falló delante de Dios. Dejaron a Dios, empezaron a vivir a su propia manera y no a la manera de Dios. Hermano de mi vida, déjenme decirles, la palabra de Dios nos dice que alguien pagó por nosotros en la cruz del Calvario, que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos a aquel que nos amó y compró con su sangre nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? Así como en aquel tiempo, en este tiempo somos pueblo de Dios, y como pueblo de Dios no podemos vivir ajenos a Dios. No podemos vivir de una manera intermedia, de una manera indiferente, de una manera al ahí y se va. No. O 100% con Dios o 100% con Dios. No puede haber término medio de que yo, un rato por aquí, me voy a dar chance para hacer esto. Voy a llevar una vida un tantito entre azul y buenas noches, un poco de mentira, un poco de verdad, un poco de pecado, un poco de fraude. No se puede vivir de esa manera, hermano de mi vida. Desde que dijimos, yo recibo a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador, desde ese momento Dios nos tomó como hijos y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Desde ese momento hay una preocupación tremenda de Dios de cómo vivimos nosotros. Pero tenemos la preocupación nosotros por su presencia. Y David tenía esta preocupación. Fíjense cómo el arca fue capturado, la gloria fue traspasada. Y Cabot, como dice la Biblia, la gloria fue traspasada porque los filisteos se llevaron el arca. 7 meses el arca estuvo en territorio filisteo y Dios, el arca, trató mal a los filisteos. Les fue mal el haber llevado el arca y tuvieron que llevarlo a una distancia de 7 kilómetros ya para llegar a Jerusalén. Ahí lo dejaron en la casa de un tal Kiriat Jearim. Ahí llegaron, ahí estaba el arca. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, cómo es que durante todo el tiempo que vivió Saúl, el primer rey de Israel, nunca se preocupó por el arca. Nunca pensó y dijera,
El arca representa la gloria. El arca representa el poder de Dios. Por lo tanto, lo vamos a traer. El arca estaba en territorio enemigo, se podía decir, pero Saúl vivió como si el arca no existiera. Nunca se preocupó, nunca dijo lo voy a traer. Por eso podemos ver de qué manera terminó el rey Saúl, desechado por Dios. Pero ahora que viene David y que ya todas las tribus estaban con él y fue proclamado rey de una manera absoluta, David, el dulce cantor de Israel, el adorador, el hombre que desde pequeñito aprendió a alabar a Dios, de repente ahora que ya estaba bien en su reinado, hubo ese anhelo, esa preocupación, y él dijo: voy a traer el arca a mi casa, voy a traer el arca. Pero ¿qué pasó la primera vez que él intentó? Dice la palabra de Dios, podemos mirar ahí lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 13 del 8 al 12. Primera de Crónicas 13 del 8 al 12, vean lo que dice la Biblia. Versículo 8, por favor. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompeta. Siguiente versículo. Y cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Qué sigue diciendo? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Siguiente versículo. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y en el versículo 12, él tuvo temor, diciendo: ¿qué voy a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer? Es peligroso, ni siquiera podemos tocar el arca. Ya en el libro de Números de Levítico, la palabra de Dios nos revela de cómo Dios le dijo al pueblo, le dijo a Moisés: nadie debe de tocar el arca, sino solamente los levitas, sino solamente los sacerdotes, hombres consagrados totalmente para la gloria del Señor. Cualquier persona no tenía permiso de tocar el arca. Y es muy probable que Usa, aunque con una, ahora sí que acomedimiento para prestarse a hacer un servicio y detener el arca, pero desconocía, no conocía la palabra de Dios, en donde Dios había prohibido expresamente que ningún hombre que no fuera de la tribu de Leví, de los sacerdotes, no podían tocar el arca. Solamente hombres, levitas, sacerdotes autorizados. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Cuando David llevaba el arca, según él, para traerla a casa, mandó hacer un carro nuevo, una carreta nueva y un par de bueyes, y puso el arca ahí y llevaban el arca. Y ellos iban cantando, ciertamente iban alabando. David era un cantor, David era un hombre que fluía en la alabanza. David, en su corazón había un cántico nuevo cada día para Dios. Y ese día delante del pueblo iban celebrando, iban feliz. Pero de repente en un lugar del terreno accidentado, de repente como que los bueyes tropezaron y el arca como que pareció que se iba a caer. Y Usa, en su intento de dar un servicio de detener, tocó el arca temerariamente, sabiendo o no sabiendo, como impactado por un rayo. Usa cayó fulminado, muerto en ese instante. Aquello trajo temor, aquello trajo sorpresa, angustia, y todo el mundo dijo: ay, 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 ni se le acerquen. ¿Quién va a tocar el arca? Tocas el arca y mueres fulminado. Y David dijo: no, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a traer el arca, la presencia de Dios a mi casa? Si no es fácil de cargarlo, no es fácil de llevarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Miren, hermanos,
Muchas veces por ignorancia llegamos a cometer faltas delante de Dios. Queremos hacer las cosas a veces pues a nuestra manera, según las costumbres, según las tradiciones, pero muchas veces aquello está fuera, totalmente fuera de la palabra del Señor. Más adelante David, preocupado porque lo que hizo fue él, bueno, el versículo que sigue, el versículo 13, vean lo que dice Primera de Crónicas 13:13. Y no trajo David el arca a su casa. Oh, su anhelo era traer la presencia, el arca a su casa, pero no lo pudo traer en la ciudad de David, en Jerusalén, sino que la llevó, ¿a dónde dice la Biblia? A la casa de un padre de familia llamado Obed Edom Geteo. Ahí lo llevó, ahí llevó el arca. Pues como él era el rey de Israel, le dijo a Obed Edom: tú te vas a llevar el arca. Yo creo que el pobre de Obed Edom, ay, el arca en mi casa. Pero vean ustedes la obediencia, la sujeción de Obed Edom, que recibió el arca con respeto y sujeción en su casa. Vean lo que pasó en la casa de Obed Edom. Versículo que sigue. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová a la casa de Obed Edom. ¿Qué cosa? Y todo lo que tenía. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? Miren nada más. Por un lado, el arca al parecer causó una baja. Alguien murió. Pero ahora vemos caso contrario. Ahora vemos otro aspecto de aquí de la historia del arca. Cuando fue llevado a la casa de Obed Edom con su familia, dice la palabra de Dios que el arca fue causa de que Dios bendijera a la familia de Obed Edom en todo, absolutamente. Todo, absolutamente en la familia, en la casa de Obed Edom fue bendecido, prosperado. La mano de Dios, la gracia de Dios. Si Obed Edom tenía un comercio, el comercio subió arriba descomedidamente. Las ventas empezaron a crecer. Hubo mucha clientela. Bueno, fue algo tremendo de ganancias que tuvo Obed Edom. Todo lo que tenía, Dios lo bendijo en grande manera. ¿A quién no le gustaría que todo en su casa fuera bendecido y fuera prosperado? ¿Quién no le gustaría eso, hermano? Pregunta al que está a tu lado. ¿No te gustaría a ti? ¿No te gustaría que todo en tu casa fuera bendecido? La vida de tu esposa, la vida de tu esposo, la vida de tus hijos, tu familia, bendecidos totalmente en todos los aspectos. Porque cuando Dios bendice, dice la palabra de Dios, no añade tristeza. Cuando Dios bendice, es una bendición total, es una bendición absoluta. Y la casa de Obed Edom, oh hermanos, no tardó mucho que esta historia empezó a conocerse por toda la región, por toda la comarca. Vean lo que dice el versículo 14, el versículo 15. ¿Qué dice el verso 15? Primera de Crónicas 13:15. ¿No tiene? Hasta ahí llegó. Bien, creo que estoy pensando en Samuel. En Samuel capítulo 6. Yo les invito que lean. Segunda de Samuel capítulo 6. Nos habla en ese capítulo toda la historia. Incluso cuando David intentó traer el arca la segunda vez. Porque lo que está escrito en Samuel, segunda de Samuel, está escrito en Primera de Crónicas, se repite la historia. Solamente hay algunos detalles que se omiten. En Samuel nos dice la palabra de Dios que en segunda de Samuel capítulo 6 nos dice en alguna parte de la Biblia que otra vez David en cuanto supo que el arca estaba bendiciendo la casa de Obed Edom, inmediatamente dijo: pues vamos a traer el arca. Vamos a traer el arca. Si Obed Edom está siendo bendecido, queremos esa bendición.
Yo quiero esa bendición en mi casa. Yo quiero esa bendición en el pueblo de Dios. No únicamente para unos o cuantos, sino yo quiero esa bendición. Vamos a traer el arca. Y la Biblia nos dice, fíjese que aquí en Primera de Crónicas, dice la palabra de Dios de cómo David la segunda vez traer el arca. Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas 15. Versículo 1 y 2. Primera de Crónicas 15, 1. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Qué es esto, hermanos? La primera vez que David quiso llevar el arca del pacto a su casa, lo quiso hacer conforme a su mejor pensamiento, conforme a su voluntad. Hasta mandó a hacer una carreta nueva y puso un par de bueyes para que llevaran el arca. Pero de repente descubrió en la palabra de Dios, en la ley de Dios, que el arca de Dios nunca debe de ser cargado por animales, menos por bueyes. Chequen lo que dice la palabra, lo que dice la escritura. Primera de Crónicas 15, versículo 11 y 16. Versículo del 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Geliel y Abinadab. Versículo 12. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumento de música, con salterio, arpa, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Siguiente versículo, por favor. Y los levitas designaron, en fin, puros cantores. Verso 18. Y se menciona a Obed Edom, los porteros, pero hay una parte de la palabra en el versículo 27 y 29. Chequen lo que dice versículo 27 al 29. Y David iba vestido de lino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Que Ananías era maestro de canto entre los cantores, y llevaba David sobre sí un efod de lino. Verso 28. Sigue la fiesta, trompeta, sonido de bocina. Verso 29. Y bueno, ahí donde nos habla de cómo David iba danzando. Pero hay una parte de esta escritura, creo que la había yo omitido por ahí, en donde dice la palabra de Dios de cómo, por no haber llevado el arca de la manera correcta, cargado por sacerdotes, dijo, por no haberlo llevado, perdón, 15:13, a ver, versículo 13, ¿qué dice? Versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez. Fíjese lo que le dijo David. Gracias, jóvenes. Había omitido este versículo, pero qué bueno versículo, pero qué bueno que lo descubrieron ahí. Porque es importante hacer las cosas, escúcheme, a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Cuando intentamos las cosas fuera de los preceptos, de los mandamientos de la palabra de Dios, nos sale mal. Pero cuando lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, nos salen bien las cosas. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y denle esa ofrenda de palma al Señor. Diga, Señor, ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos, Señor, a consultar tu palabra, a buscar en tu palabra dónde dice, qué dice, cómo lo debemos de hacer.
Por eso dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, le dijo David al pueblo, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Y más adelante dice que los sacerdotes y los levitas, no sé si el verso 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios a Israel. Más adelante menciona David, ustedes son los padres de familia, ustedes son los sacerdotes principales de la casa de Dios. Por lo tanto, ustedes deben de traer el arca de vuelta a la casa. Y la Biblia nos dice, hermano, que esta segunda ocasión volvieron a traer el arca, pero ya no cargado por bueyes, no por animales, sino por sacerdotes y levitas cargando el arca. Iban llevando el arca. Pero dice la palabra de Dios que en medio de una fiesta, en medio de una celebración, es ahí en donde menciona cómo David danzaba, cómo David en medio de una alegría tremenda, extrema, danzaba con fuerza, con violencia delante de Dios para la gloria del único Dios vivo y todopoderoso. ¿Cuánto le dan la gloria, la alabanza al Señor? ¡Qué gozo! ¡Qué alegría traer el arca de vuelta a la casa de Dios! A lo mejor alguien diga, bueno, el arca, una caja cuadrada de madera forrada de oro, qué dicha para David traerlo a la casa. Pero a nosotros, ¿de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve? Hoy más que nunca, pueblo de Dios, hoy más que nunca, nosotros, como dice la palabra de Dios, real sacerdocio, pueblo santo. ¿Cuántos saben que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para la eternidad, para darle gloria? Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un sacerdote de Dios. Tú eres un sacerdote, tú eres un levita de parte de Dios. Por lo tanto, de una manera legítima podemos llevar el arca, podemos llevar la presencia de Dios, así como se manifiesta en una reunión, así como se manifiesta en un culto de domingo o entre semana, en que llegamos a sentir la gloria, llegamos a sentir la presencia de Dios. De igual manera es urgente, escúchame, es urgente llevar el arca de la presencia a nuestra casa. Dile a la persona que está a tu lado, hay que llevar el arca a la casa. Tenemos que llevarlo a la casa. ¿Qué propósito tiene esto? ¿Qué es lo que representa el arca? Cuando Dios hablaba a mi corazón acerca de esto, lo que les hemos estado hablando ya casi un año para la iglesia Cristo Viene, saben, levantar altar de oración con nuestra familia. Y hasta hemos dado un horario a partir de las 8 o las 9 de la noche. Cuando el padre de familia, cuando el sacerdote de la casa, de una manera sencilla y práctica, llama a la esposa y a los hijos a la sala de la casa o a la mesa y le dice, hijos, vamos a tener nuestro culto familiar, nuestra devocional, con una lectura de la palabra, con un canto quizás, con unas oraciones. De esa manera llevamos el arca a nuestra casa. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? Fuertemente, hermano, Dios está imprimiendo este sentir. Decirle a cada cristiano, a cada joven, a cada señorita, a cada adulto, a cada padre de familia, de una manera especial, levanta altar de oración en tu casa. Hermano de mi vida, vivimos los últimos tiempos más peligrosos. Vivimos los últimos tiempos más terribles que está viviendo la humanidad. Por un lado, los problemas sociales, la crisis económica, la violencia que se ha estado generando en estos tiempos. Hasta yo veía las imágenes ahí
con esos dichosos anarquistas en la Ciudad de México, con qué violencia atacaban a la autoridad, rompiendo impunemente los vidrios, los escaparates de las tiendas. Y hermano, qué violencia. Digo yo, la autoridad no puede hacer nada, es rebasada la autoridad. ¿Cuánta violencia hay? Muertes, enfermedades. Por otro lado, nuestro Acapulco, casi perdido gran parte de los poblados. Llovió como si el agua se hubiera estacionado ahí, no por un huracán, no, simplemente llovió más de lo que debería de llover. Y lugares que nunca había padecido en esa zona de lujo que le llaman Diamante, ay Señor de mi vida, desastre sucedió. Y yo le digo, Dios mío, aquí en Juchitán, aquí en el Istmo, aquí en Juchitán, pues sí ha llovido, pero no de esa magnitud. Señor, cuánta gracia, cuánta misericordia. Pero todas estas cosas son señales de los últimos tiempos, son señales de que tú vienes pronto a levantar a tu iglesia. Todo lo que sucede, hermano, son señales de los últimos tiempos. En la mañana, hoy, primer domingo de mes, tenemos reuniones los pastores. Nos juntamos cada domingo, cada primer domingo de mes. Tenemos una junta, platicamos sobre los programas que vamos a llevar a cabo como asociación religiosa. Desayunamos, platicamos, compartimos como amigos y hablábamos de estas cosas. Hablábamos de lo que Dios está haciendo en cada iglesia, en cada congregación. Uno de los pastores decía, mire, dice, perdónenme que yo les mencione esto, decía él, de hermano de Ixtepec. Mire, dice, a mí me impactó por ahí lo que vi en internet, en YouTube creo. Decía, está circulando de un hecho en Brasil, de un bebito, de un recién nacido. Cuando nació, decía, nació con las manitas así juntas. Sorprendió porque pues los bebés nunca nacen así. Y luego los médicos tratando de separar, lo cual no fue nada sencillo, qué era lo que unía sus manitas, finalmente dice, lograron separar sus manos. Y cuando separaron las manitas, en sus manos traía un mensaje tremendo. Ahí decía en ese mensaje, Jesucristo ya viene. Jesucristo ya viene. Sé que los doctores se quedaron pasmados. Bueno, ¿qué clase de mensaje? A lo mejor para la gente del mundo, pues una cosa religiosa. Pero para los cristianos, los hijos de Dios, sabemos que son señales de los últimos tiempos. Y que Dios nos está diciendo que hoy más que nunca tenemos que llevar su presencia. No únicamente disfrutar su presencia en las reuniones, sino llevarlo a la casa. Llevarlo a la casa. ¿Por qué en la casa, hermanos? Porque en la casa pueden suceder muchas cosas. Qué bueno que venimos aquí y adoramos y tenemos una liturgia, tenemos un orden de alabar a Dios y todo aquello y adorar. Pero ¿qué de la casa? Ya les digo que hay en la casa. Ahí está de internet. ¿Qué ven los chamacos en internet? ¿Cuánto tiempo la gastamos en internet? ¿Cuánto tiempo la gastamos en la televisión? ¿Qué cosa estamos mirando en esa caja? ¿Qué cosa estamos mirando allí? ¿Qué hay en la casa? ¿Hay paz? ¿Hay tranquilidad? ¿O hay pleito? ¿O hay contienda? Urge llevar el arca a nuestra casa. ¿Por qué, hermano? Por 3 razones. La primera razón, Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Cuando tú llevas una reunión a tu casa, juntas a tu familia como padre de familia o como madre, si no tienes esposo, juntas a tu familia, en ese momento que oras con tus hijos o con los que están allí, ahí está la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque San Mateo capítulo 18 del versículo 15 en adelante dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. ¿O no dice así, hermanos? ¿O no dice así?
¿Cuántos creen la verdad de la palabra de Dios? Ahí a donde están dos o tres congregados. Y luego el versículo 19, siempre he dicho que el versículo 19 es un cheque en blanco. ¿Qué dice San Mateo 18, 19, por favor? Si lo puede poner, vale la pena recordarlo, hermano, para que vea cómo la presencia de Dios, el arca de la presencia, la podemos llevar a la casa. Un canto, una alabanza, una lectura bíblica, bendice a los hijos, bendice a la esposa, bendice, a lo mejor alguien está enfermo, ora por él, úngelo con aceite. A lo mejor hay un problema, reprende ese problema, porque como hijo de Dios, Dios nos ha dado herencia para bendecir a nuestra familia, a nuestro hogar. Chequen lo que dice este versículo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué cosa? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dígame si esto no es llevar la presencia de Dios en la casa. Qué bueno que aquí estamos. Miren nomás cuántos somos, con razón se oye la alabanza, la adoración tremendo cuando se... ¿Nos vas a agarrar preparados, Señor? ¿O cada quien atendiendo sus cosas? Vale la pena una vez a la semana tener un altar. Vean lo que dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La ley, el poder del acuerdo, hermano. Aquí dice, si dos se ponen de acuerdo. Cuando yo encuentro una pareja que está sufriendo en su matrimonio, les digo lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice, si ustedes dos se ponen de acuerdo. El problema es ponerse de acuerdo. Porque si se ponen de acuerdo de todo lo que pidan, aquí dice la palabra, chequen lo que dice, acerca de cualquier cosa que pidieren, así dice, sí o no. ¿Es verdad esto o es mentira? Yo he dicho que esto es un cheque en blanco. Pon la cantidad que quieras. Acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? Íbamos a ver un versículo de Job 1:5. Vamos a ver Job 1:5, por favor. Libro de Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, fíjense lo que hacía Job como padre de familia. Pasado en turno los días del convite, porque hablaba de los cumpleaños que los hijos se reunían, los hijos de Job se reunían y hacían una fiesta y hacían una celebración y invitaban a la gente, había comida, había música, en fin. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, o sea de la fiesta, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, o sea de sus hijos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. En aquel tiempo, hermanos, no era el tiempo de la gracia. Cada vez que un hombre, un padre de familia quería tener comunión con Dios, tenía que sacrificar un cordero, hacer un altar y un holocausto y ofrecer. Ahora ya no necesitamos hacer eso, porque alguien se ofreció voluntariamente por nosotros. Alguien se ofreció como sacrificio vivo allá en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermano.
La entrada al cielo está abierto, totalmente abierto. Ahora lo único que tenemos que hacer es reunirnos con la familia. Ojalá y los padres de familia me están escuchando. Muchos dicen, pero ¿cómo lo hago? No tengo tiempo. Déjame decirte, no hay tiempo de nada. De una vez le digo, no hay tiempo. El tiempo hay que tomarlo. Si tú no tomas el tiempo, no hay tiempo de nada. Simplemente a la hora de la comida o después de la comida o antes de acostar, llama a los niños. Aquí lo hemos promovido los lunes a las 8 de la noche. Junta a tu familia, unos 10, 15 minutos, ora con ellos, lee un salmo, lee una parte de la escritura, bendícelos, bendícelos. Se trata de bendecir. Si hay alguien que está enfermo, ora por ese enfermito. Si hay un niño que tiene problema en la escuela, ora por su escuela. Si hay algún conflicto, ora por eso. Es un momento de pedir que Dios bendiga la familia. O incluso si hay una situación, un problema entre esposo y esposa, es una ocasión para que el esposo le diga a la esposa, mamita, perdóname. No debía haber dicho lo que dije. Yo sé que te lastimé, pero te pido que me perdones. Estas cosas se permiten, hermano, cuando hay un altar en nuestra casa. O los hijos en ese momento, papá le dice, mira, mijito, pídele perdón a mami por lo que hiciste. No es correcto, pídele perdón. Fíjese lo que hacía Job. Dice la palabra de Dios que después que los hijos de Job tenían su fiesta, tenían su celebración de cumpleaños, había una preocupación en él. Job decía, son jóvenes, a lo mejor hicieron algo incorrecto. Y todos los días presentaba a sus hijos delante de Dios por si alguno había pecado. Dios nos ayude, padres de familia. Dios nos ayude, jóvenes también. A lo mejor algún joven, alguna señorita diga, en mi casa mis papás no conocen a Dios. Comienza tú, comienza tú. Busca un lugar. David preparó un lugar para el arca. No únicamente preparó casa para él, preparó un lugar para traer el arca. Prepara un lugar en tu casa donde tengas altar de oración con Dios. A lo mejor vas a comenzar tú solo o tú solita, ahí sentada en la sala con tu Biblia, cantando una alabanza o poniendo música cristiana, leyendo la palabra de Dios. Pero lo que tú comiences sembrando por fe, la Biblia dice que lo que uno siembra, eso recoge. Al rato Dios es fiel, tu familia estará ahí juntamente contigo, alabando y celebrando al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es tiempo de traer el arca de la presencia. Yo les invito, nos pongamos de pie, por favor.